odontología neurofocal, fitoterapia. Es bien miembro de algunas instituciones científicas como la Sociedad Médica Ecuatoriana de Terapias Naturales, de la cual es su presidente. Participa en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Cristiana Latinoamericana, en la Universidad Naturopática de Costa Rica, en el Instituto Superior de Osteopatía, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Veritas de Costa Rica. Ha dictado múltiples cursos y conferencias, tanto en el país como en el exterior, y recordemos que entre sus publicaciones están El fenómeno en segundos en la terapia neural, Diálogos con Huneque y Impletolterapia. A más de eso, y pido por ello un aplauso para el doctor, pues él es el mentor de este congreso y de todos los 5 anteriores. A ustedes el doctor Fernando Pinto. Bueno, queridos amigos, compañeros, colegas, realmente es hermoso estar aquí enfrente, porque cuando se siembra se cosecha, y pues parece que se ha sembrado y se está cosechando hermosos frutos. Yo quiero compartir algo con ustedes que ha sido la razón por la cual se ha desarrollado en mí la terapia neural según Huneque. Por eso este tema, cada momento de mi vida ha sido un apasionamiento, porque no he escatimado esfuerzo desde que aprendí la terapia neural en Los Robles en poder entender la terapia neural. La aprendí de manos de Germán Duque y de Julio César, y desde entonces, pues todos los días de mi vida es terapia neural, entenderla, comprenderla y por lo tanto amarla para poder transmitirles a ustedes, colegas, y transmitir a los pacientes que son la causa de nuestra investigación. Ventajosamente, uno de los alumnos precoces del posgrado me trajo una revista científica, que ustedes la tienen, el artículo completo publicado en esta revista, que es gratuita para ustedes, en español y en inglés. Este artículo lo publicó esta revista científica alemana en febrero, de enero a febrero del 1965, y su autor es el profesor Alfred Pischinger, director de histología de la Universidad de Viena. ¿Y qué nos dice el doctor Pischinger sobre el fenómeno en segundos? Nos dice: con Ferdinand Huneque tuve la oportunidad de tomar muestras de sangre de pacientes antes del tratamiento y 7 minutos después de presentarse el fenómeno en segundos. Estas muestras fueron examinadas por mí minuciosamente. La mente brillante de Alfred Pischinger fue conmovida por la idea de Ferdinand Huneque sobre la terapia neural, y así es como empieza esta bella historia. Continúa el profesor Pischinger diciendo en el artículo y en sus investigaciones: el cambio se lo puede medir en el plasma sanguíneo de 2 maneras. Mediante el potencial eléctrico, medido con el electrodo indiferente, o mediante una iodometría de un extracto de suero libre de proteína específicamente adaptada por mí. Esto significa que este genio de la histología se inventó las formas de cómo entender el fenómeno en segundos en forma científica. Nos dice, y esto es lo importante que todos los terapistas neurales comprendan al 100%. El impletol posee un notable efecto oxidante, como se obtiene en la medición
con 290 milivoltios. Por lo tanto, inyectamos el principio oxidante Impletol, llegando a la función más importante del tejido, la respiración celular. Nos acaba de dar una clase maravillosa sobre respiración celular, sobre el ciclo de Krebs, la doctora Martina Gómez. Ya lo entendemos hasta dónde está llegando el Impletol. Y el profesor Pischinger nos está diciendo sobre el Impletol. No nos está hablando de la procaína. Nos está hablando de una sustancia inventada por el doctor Ferdinand Hunnecke llamada Impletol. Y él en su artículo científico no tiene miedo de poner Impletol. Al igual que Ferdinand Hunnecke en su libro, que ahora en la Quinta Bienal hemos puesto énfasis en darle el agradecimiento debido, ya tenemos en español, y este libro habla sobre solamente Impletol. El profesor Pischinger está hablando que la experimentación fue hecha exclusivamente en esta sustancia, no en la procaína. Hace 2 años una doctora me dijo, pero si hay estudios de la procaína. Hasta ahora yo no los conozco. Exclusivamente conozco el estudio de Alfred Pischinger en el Impletol, no en la procaína. Continúa diciendo, si se inyecta Impletol en un centro de despolarización y que según nuestras mediciones tiene 200 milivoltios, es decir, es altamente oxidante, es claro que todavía la situación general del vegetativo vuelva a la normalidad. Y aquí es donde nos vestimos de frac los terapistas neurales. A través de la Universidad de Viena podemos decir que científicamente la acción del Impletol es esta. En una membrana despolarizada, al inyectar 290 milivoltios del Impletol, no de la procaína, del Impletol, conseguimos que esta célula que está despolarizada se repolarice a su normalidad, que es de 60 a 90 milivoltios, y a través de esta repolarización la célula pueda cumplir lo que podemos decir una curación. Nos sigue diciendo en su artículo el doctor Pischinger. La normalización de la función básica con su potencial bioeléctrico, óxido reductivo, en el centro y todas las consecuencias en la sangre y tejido, debe llevar también la restitución específica. La restitución específica. Espero, dice el profesor Pischinger, haber demostrado que el fenómeno en segundos se basa en una resintonización del sistema nervioso vegetativo. En el momento en que nosotros entendemos el concepto, cómo nació la terapia neural y qué utilizó Ferdinand y Walter Hunnecke en la terapia neural, tenemos la base científica para dejar de ser empíricos. Quien utiliza procaína, para mí, está haciendo empiria. Quienes utilizamos el Impletol, estamos haciendo medicina académica, en el sentido de que hubo un histiólogo que demostró la acción a través de demostrar la energía que produce, y con iodometría también, que es lo que sucede en el fenómeno segundo. Pero lo más importante es que ustedes escudriñen y tienen la facilidad de esta revista gratuita, que puedan seguir paso a paso el estudio de Pischinger. De ahí nace la definición del neural terapéutico. El neural terapéutico, para mí, es una sustancia
que reordena las funciones del sistema nervioso vegetativo, permitiendo, entre otras miles de acciones bioquímicas y biofísicas, repolarizar el milivoltaje de la membrana celular, produciéndose de esta manera una auténtica curación, ya que la verdadera etiología, llamado campo de interferencia, la pudo resolver o desinterferir la correcta aplicación de la sustancia perfecta o impletora. Si yo hubiese puesto aquí de un anestésico local, entraría dentro de una empiria. Cierto es que en Alemania y en varias partes del mundo utilizan también lidocaína. Y hay un libro que yo lo vi de un instructor de terapia neural que se llama justamente terapia neural con lidocaína. Yo no puedo caer en empiria. Yo tengo que darles a los alumnos una base seria, una base científica. Y por eso considero que esta definición de neural terapéutico, la correcta información es transmitir a los médicos y quienes van a ser profesores de terapia neural, por favor, de ahora en adelante, sin temor, sin miedo, sin síndrome de teta de miedo, tengan la posibilidad de poder esta palabra que no es mía, no es mi invención, es un regalo de ¿quién? Aquí está. ¿Qué nos dice Ferdinand Hunnecke en su libro, en la página 70, en alemán, perfectamente bien traducido? Nos dice, la curación con Limpletol es el prototipo de una curación natural. Algunos de los médicos que no conocen sobre terapia neural me dijeron, pero doctor, usted está utilizando un anestésico. ¿Cómo puede decir que eso es natural? Es lógico entender que hemos podido, a través de la cátedra de farmacología, entender que la procaína es un anestésico. Y lastimosamente gente que conoce sobre terapia neural sigue teniendo ese gravísimo error. Generosamente, el doctor Peyer me ha hecho llegar un libro que se ha publicado sobre terapia neural, que más o menos tiene 70 páginas, y en su portada está el grave error. Dice, la anestesia curativa. Un libro que aparentemente es maravilloso en su primera página, para mí un gravísimo error. Estamos hablando sobre una curación natural sin un anestésico. Estamos hablando de Impletol, que es otra cosa completamente diferente. Continúa diciendo Ferdinand Hunnecke, se vive la realidad del arcaus, o sea, del arcano de Paracelso. Se vive la realidad de algo actuante en nosotros, de algo desconocido y científicamente increíble, de aquello que el gran Aristóteles llamó entelequia. El momento en que el alumno de terapia neural entiende lo que es la filosofía hunneckiana, empieza a despertar lo que Ferdinand Hunnecke quiso decir así. Pero si es que no hay alumnos que han conocido la filosofía hunneckiana, como son gran parte de los colegas presentes, les quiero decir, o vamos definiendo lo que Ferdinand Hunnecke quiso decir con arcano, y arcano Paracelso sostuvo que producía la verdadera curación de la quintesencia, de una sustancia, el arcano, su parte más pura y noble. Este concepto, arcano, significa algo inmortal y superior a la materia, que encierra la virtud necesaria para conservar o estructurar el equilibrio del organismo. De eso nos está hablando Ferdinand Hunnecke cuando nos habla aquí sobre el arcano. Vean aquí en alemán y aquí en español. Vamos a ver el otro concepto, la definición de entelequia.
En la filosofía de Aristóteles, entelequia es el estado último de perfección hacia el cual tiende el ser a llevar los aspectos mente y cuerpo. Es una realidad a la cual llegamos todos los seres humanos al estado de la perfección. Quien siguió los caminos para mí errados de Peter Dosch, y este le pasó a Germán Duque, y este siguió pasando a los demás colegas, no entendieron absolutamente nada de la filosofía hunekiana. Porque en ningún momento nos están hablando del espíritu, cosa que Ferdinand Hunecke todo el tiempo nos está aquí insistiendo. Estamos hablando, cuando hacemos la curación con Impletol, de entelequia. ¿Qué significa eso? Que es un término procedente del griego, derivado de enteles, que significa lo completo, lo entero. El término fue utilizado por Aristóteles para designar la realización plena de una sustancia, es decir, la acción de todas sus potencialidades, lo que llevaría a alcanzar su grado máximo de perfección. Nos está hablando Ferdinand Hunecke no solamente de un sistema curativo, nos está hablando de la máxima realización del ser humano. Nos está llevando no solamente a la curación, nos está llevando a situaciones inverosímiles que yo ventajosamente las vivo diariamente. Aristóteles explica la entelequia diciendo que el sabio existe antes que el discurso con el que expresa su ciencia, lo que presupone que el sabio es la entelequia del discurso. A su vez, para que el sabio lo sea, es indispensable que previamente exista el saber, o sea, que exista el ser, y que, además de existir, tienda a los actos que facilitan el discurso, condición por la que, teniendo el discurso su entelequia en el sabio tiene la suya en la conciencia, a través de la que expresa su sabiduría o su omnisapiencia. Quienes me están entendiendo la charla porque recibieron la filosofía huneckiana, ya están recordando el agradecimiento que debemos tener quienes hacemos la terapia neural según Hunecke cuando utilizamos el Impletol. ¿Cómo llegó Ferdinand Hunecke a la sustancia perfecta? Dos cosas muy simples: la procaína al 2% y la cafeína al 0.5%. Y a propósito les estoy poniendo las fotografías de dos cristales. Hemos hablado que el cristal de cuarzo es el que tiene la posibilidad de transmitir. Pero estos dos cristales que ustedes ven aquí tienen la capacidad de sublimar al ser humano hacia la perfección. Nos dice Ferdinand Hunecke, la pequeñísima adición de cafeína que hemos puesto en el Impletol no eleva significativamente su efecto terapéutico, así sea que muchas publicaciones lo aseguren. Nos dice, la cafeína es el antídoto de la procaína. Le quita pues su veneno, hasta donde se puede hablar de veneno tratándose de procaína. Cuando leí esta parte de Ferdinand Hunecke, me asusté. A muchos de ustedes les he contado, porque mi convicción desde que abrí los ojos a la conciencia médica fue nunca más prescribir un fármaco que tenga un efecto colateral indeseable. Y cuando leí esto me asusté porque no lo entendía, nadie me explicó. Peter Dosch no explicó, Germán Duque no explicó, Julio no explicó, porque probablemente no leyeron a Ferdinand Hunecke
Esos 3 tomos que estábamos en los robles, que eran 3 tomos largos, está resumido en esta obra en español, que ustedes ventajosamente la tienen en la mano, pero yo estoy seguro que nunca la escudriñaron, nunca la leyeron. Ahora ustedes tienen la posibilidad de escudriñarlo, de leerlo, de sentirlo, de transmutarlo. Entonces la procaína tiene su veneno. Quienes hacen terapia neural con procaína, para mí, son los terapistas neural del veneno. Así lo dice Ferdinand Huneck. Y lo corrobora su hermano Walter, que nos dice igual. Hay que mencionar que la combinación procaína con cafeína se ha comprobado, además nos dice muy acertada. Walter está diciendo, y está siendo muy honesto diciendo, el Instituto Eschol, uno de los institutos más importantes de Alemania de aquella época, se comprobó que la cafeína rebaja la toxicidad de la procaína. Es su decisión si quiere seguir siendo un toxicómano. Para poder entender mejor lo que están diciendo los Huneck, fueron muchos años de estudio, muchos años de meditación profunda, muchos años de libros y de literatura. Pero, ¿qué es lo que me dio la manito para poder entender lo que nos decía? Es la transmutación, es la alquimia. Al significa sobre la química. Y los ejemplos bastan. Veamos la historia del acero. ¿Cómo llega la dureza del hierro? La dureza del hierro llega a través de adherir 0.04% de carbón. Con esta pequeñísima adición de carbón, el hierro se hace acero. Y entonces podemos ver edificaciones monumentales. El Spalentey está de pie. El calor y la presión extrema producen que los átomos de carbón se alineen en cristales de 8 lados, transformando de esta manera el carbón en diamante. La naturaleza nos está diciendo, yo puedo sublimar de esta situación de carbón hacia el diamante. ¿Qué necesito? Necesito mucha presión y necesito que mis átomos se ordenen, como decía el doctor Tibor. ¿El plomo se puede transformar en oro? Según las universidades más adelantadas en fisión nuclear dicen que sí, pero que es muy costoso. Pero ¿hacia dónde nos vamos? Así se puede a través transmutar sus moléculas, porque el oro y el plomo tienen un peso específico muy parecido. El hombre plomo es un hombre dormido. El hombre dormido busca dominar un mundo externo que no entiende, utilizando un cuerpo que no conoce y a veces está satisfecho consigo mismo mientras sigue viviendo en el absurdo. Quien no conoce la filosofía huneckiana y hace terapia neural, posiblemente sea un hombre plomo, porque no está teniendo la trascendencia verdadera de la alquimia al poder transmitir lo que es el oro. ¿Cuál es la finalidad superior del hombre dormido? Para la mayoría no existe una finalidad superior. Ellos se limitarán a repetir sin entender su significado